Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos bendiciendo a la familia y hoy como nunca tenemos que seguir bendiciendo a cada persona en el hogar. Estamos bajo contingencia mundial, hay una pandemia que está cubriendo ya más de 140 naciones, que se le conoce como el coronavirus o COVID-19, que es una enfermedad que tiene que ver con el sistema respiratorio. Así que esto ya es noticia desde el mes de enero, febrero, marzo, y las cosas se han ido incrementando en algunos lugares y en otros ha ido disminuyendo. Así que todo dependerá de cómo creemos en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es el manual que Dios ha dejado. Dios es el creador del ser humano, del cuerpo, de la familia, de las naciones, y dejó este manual para seguir el manual. Y en este manual nos dice de lo que acontecería en los últimos tiempos que ya estamos viviendo. El Señor Jesucristo vino a la tierra hace 21 siglos. Él vino con el propósito de sanar, porque las enfermedades agobiaban al ser humano. Muchos demonios se estaban moviendo en personas, familias, ciudades, naciones enteras. Así que Jesucristo vino a sanar. Y cuando Jesucristo sanaba, entonces las personas reconocían al Dios de los cielos. Ese es el propósito de la sanidad, que todos reconozcamos que hay un Dios que nos creó, y el Dios que nos puede sanar. Dios está de por medio en la sanidad. Toda la Biblia habla de milagros, milagros que sucedieron en el Antiguo Testamento, milagros en el Nuevo Testamento. La vida del Señor Jesucristo fue una vida de milagros. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24, Jesucristo hablando acerca de los tiempos de hoy. Señales que Jesucristo habló para los tiempos actuales. Es palabra de profecía. Hace 21 siglos Jesucristo dijo lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Esta es la respuesta de Jesucristo como la gran señal para los últimos tiempos. Hay muchas opiniones. Hoy en día, a través de las redes sociales, todos tienen un punto de vista, una opinión, una hipótesis, una teoría. Todos se han vuelto expertos en el coronavirus. Pero hay confusión. Y debido a tanta mentira que se está diciendo, la gente camina llena de miedo, pánico. Y por eso estamos viendo situaciones críticas en muchas ciudades y naciones. Jesucristo dijo: el engaño, la mentira, el príncipe de la mentira, Satanás, el diablo, estará operando. Por eso tenemos que ir a la Biblia, que es la palabra de verdad. Dios es verdad y dejó su palabra para que la verdad la conozcamos y seamos libres de toda mentira del enemigo. Jesucristo siguió diciendo después acerca de una señal importante. Hay varias señales, pero hay una que tiene que ver con esta enfermedad, las pestes. Dijo el Señor Jesucristo en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Aquí habla de pestes. El coronavirus entra en la categoría de pestes, es una peste mundial. La Biblia dice en el Salmo 91:3, la peste destructora. Así que estamos viendo el cumplimiento de la profecía y habrá hambres. Después de lo que pase del coronavirus, todavía preparémonos para la situación económica de crisis que viene y muchos estarán buscando el alimento. Ya
En algunos lugares se habla de escasez del alimento, hambre. Aquí la Biblia nos va enseñando de señales que tienen que ver con los tiempos de hoy. Jesucristo habló esta palabra profética hace 21 siglos. Y aquí está una clave. En el versículo 8, Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores. Esta palabra Jesús la refirió al hecho de un alumbramiento. Una mujer casada que va a dar a luz empieza con los dolores de parto. Hay de dolores a dolores. No es lo mismo el dolor al inicio que al final. Se intensifican los dolores. Ya para el alumbramiento hay intensos dolores. Hoy, al tiempo de hoy, siglo XXI, año 2020, estamos en el punto del alumbramiento. ¿Cuál es la característica de esta plaga hoy? Porque plagas, enfermedades, siempre han existido. A través de la historia conocemos todo ello. Pero ¿cuál es la característica del coronavirus o COVID-19? Su característica es el contagio, sumamente contagioso. Es un virus que contagia de manera exponencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es multiplicación número a número, sino que exponencialmente se va incrementando. Si multiplicamos 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, allí empieza la multiplicación, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. No es 4 más 4, 4 por 4, 16. Y allí 16 por 16 ya son 256. Así que se va multiplicando exponencialmente. Por eso las autoridades sanitarias alrededor del mundo, la Organización Mundial de la Salud, han establecido cuarentenas. Las cuarentenas, ¿qué es una cuarentena? Quédense en casa. ¿Tienes algún síntoma, algún padecimiento que puede ser como los síntomas de la gripe, de la influenza? Es mejor quedarse en casa porque es sumamente contagioso. Una persona que empieza ya a tener ciertos padecimientos en cuanto a estar fluyendo en su nariz, está con dolores de garganta, está con tos, está con fiebres altas, es mejor mantenerse en casa por lo contagioso, porque es un contagio exponencial. Así que este virus se transmite de persona a persona, pero de manera multiplicativa o en los fluidos mismos de la persona. Por eso están inclusive recomendando de que todos se queden en casa. Es lo que está sucediendo hoy en Europa porque el foco de atención hoy es Europa. Todo comenzó en la China, ahora la noticia es Europa. Y estamos viendo el día de ayer cómo cerraron sus fronteras. Este espíritu no obedece las fronteras, pueden cerrar las fronteras, pero puede pasar de un lugar a otro. Así que están tomando medidas que creen convenientes para detener el avance de esta pandemia. Pero, ¿cuál es otra de las características de esta pandemia del COVID-19? Es que está causando pocas muertes. Es un virus que está atormentando el cuerpo humano, afecta el sistema respiratorio, es muy contagioso y es un periodo, han dicho las autoridades, de 14 días. Ayer el subsecretario de Salud decía, el que llegue a tener síntomas del COVID-19, su sistema inmune, su sistema inmunológico se fortalecerá. Así que tenemos que conocer lo que están diciendo las personas expertas en cuanto a la enfermedad, los hombres de ciencia, y no estar escuchando ni oyendo otras voces. Tenemos que ir a los expertos en todo ello. Y la recomendación
quédese en casa porque no hay tratamiento todavía para este virus. Así que en 14 días puede la persona ya ser liberada con tratamientos adecuados, caseros posiblemente que se tengan, para que la persona se recupere. Hay muchas personas que ya se han ido recuperando. ¿Por qué el número de contagiados crece? Por lo que acabamos de decir, es muy contagioso. Estamos en los tiempos del final de los dolores de parto. ¿Qué quiero decir con esto? Es una señal que nos habla de que Jesucristo está a las puertas de la tierra. Cristo viene del cielo a la tierra. Así como vino por primera vez, vendrá por segunda vez. Y por eso predicamos la palabra Maranata, que nosotros usamos mucho en nuestro ministerio, es una palabra que viene del arameo y significa el Señor regresa de nuevo. Es una palabra profética que nos hace recordar que Jesucristo pronto regresará. Por eso debemos estar preparados, viviendo de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, no dejar de congregarnos en la iglesia para seguir enseñados en la Biblia, para crecer en fe, porque hay mucho ataque del enemigo como este virus, este coronavirus. Esta solución no es en lo natural, es en lo espiritual. Estamos viendo las raíces espirituales que están dominando sobre el mundo entero, y es aquí donde participa la iglesia. La iglesia es la autoridad de Jesucristo en la tierra y es una autoridad espiritual contra todo virus, contra todo demonio que se está moviendo en enfermedad. Vuelvo a repetir, la segunda característica de este virus es que ha llevado a poca muerte al mundo entero. Han habido otras pandemias en la historia de la humanidad donde han habido muchas muertes. Por ejemplo, en el año 1918, la famosa peste que hubo en Europa, en España, mató de 50 a 100 millones de habitantes del planeta Tierra. Hoy somos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra y hay aproximadamente 8.000 muertos por este coronavirus. Llegará como al 4% de los contagiados, de las personas contagiadas. De las personas contagiadas, solamente el 4% está muriendo. Quiere decir que el índice de muerte es muy bajo. Hay palabra profética en Apocalipsis que habla de lo que sucederá. Casos muy parecidos a lo que hoy estamos viviendo con respecto al coronavirus. Pero en el Apocalipsis habla del acontecimiento futuro después de la iglesia. La iglesia ya no estará aquí, la iglesia tiene una función, orar por los enfermos. Por eso estamos aquí en este programa para ayudar a toda persona que ha sido afectada, estás enferma, siempre hemos orado por los enfermos y ahora más que nunca tenemos que orar. Hay muchas formas para orar. Estamos en el tiempo de la alta tecnología, tenemos celulares, tenemos teléfonos, tenemos comunicación en redes sociales. No necesitamos estar físicamente en el lugar, porque una persona que está con esta enfermedad de esta pandemia no puede estar públicamente, tiene que estar resguardada en su casa. Entonces, ¿cómo puede recibir la sanidad si es tan contagiosa esta enfermedad? Bueno, para eso está la palabra hablada, la palabra de Dios que se habla. Los espíritus de enfermedad obedecen a la palabra hablada. Y es a través de la palabra hablada y la unción del Espíritu Santo en una tela, por decir algo, en un pañuelo, que puede enviarse a la persona enferma en casa
y ser sanada. Por eso hoy estaremos hablando de la sanidad solamente en Cristo. Cristo vino a sanar a los enfermos. La iglesia está en la tierra desde hace 21 siglos. No me refiero a la iglesia religiosa denominacional, porque muchos conocen acerca de la iglesia de denominaciones y todos ven a la iglesia como una organización del hombre. No, la iglesia no es organización. La iglesia es un organismo vivo espiritual. Por el poder de la vida del Espíritu Santo estamos sirviéndole al Señor. El diablo es una persona, el diablo es un espíritu y se mueve a través de muchos espíritus inmundos. Así que la iglesia está aquí para contrarrestar esos espíritus inmundos. Por eso tenemos que aprender de lo que es la iglesia, no en el concepto religioso, sino en el concepto de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer, estudiar por qué somos cristianos, para qué somos cristianos y qué debemos hacer en contingencias como las actuales. La Biblia habla que debemos llenarnos de fe, del conocimiento de la palabra para fortalecernos en fe, para ayudar a otras personas que todavía no tienen fe porque no han recibido a Jesucristo. Predicamos el Evangelio para que las personas se arrepientan de tanta incredulidad, acepten a Jesucristo en salvación y entren a la bendición de la oración. Porque la oración cambia cualquier situación, cambia cualquier circunstancia. Dios está en los cielos, Jesucristo está en los cielos y ellos acuden a donde hay oración en la tierra. Y aquí en la tierra, la iglesia es la única que puede orar y traer la bendición del cielo a la tierra. Por eso hay enfermedad en casa, hay que ir a la oración. Y comienzo poniendo esta palabra de Filipenses capítulo 4, versículo 6, porque allí la Biblia habla acerca de lo que debemos hacer en la oración. Filipenses 4:6 dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Estamos preocupados, estamos afligidos por todo lo que está sucediendo en el mundo entero, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, entonces debemos hacer oración. La oración es sumamente importante. Yo quiero decirles, amigos televidentes, que un servidor fue llamado a ser un apóstol, no porque yo me llamé, el Señor me llamó para tener el conocimiento necesario de lo que está sucediendo en el mundo de lo espiritual. Por eso hemos enseñado mucho de guerra espiritual y en el mes de enero, comenzando este año, siempre hemos enseñado de las temporadas, hemos hablado de la primavera, verano, otoño, invierno, que tiene que ver con la profecía, hemos hablado de los eclipses, de la luna, del sol. Y al comenzar el invierno el año pasado, yo dije, preparémonos, vienen tiempos de prueba, tiempos donde debemos confiar en el Señor, porque el año 2020 es un año de gran bendición para los que creen en Dios, los que creen en la palabra profética. Y llegó el 2020 y la sorpresa que todos nos llevamos fue que empezó con este virus que desde diciembre se empezó a manifestar, por eso se le conoció o se le identifica ya como COVID-19 por el año 2019, diciembre, allí empezó en la China. Cuando se dio a conocer a través de los noticieros, esto fue a mediados prácticamente de enero, entonces el Espíritu Santo me habló para convocar a la oración. Todo es la oración, por eso aquí estamos hablando de la oración. Y empezamos a orar en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, que es la iglesia que estamos pastoreando mi esposa y yo. Es la iglesia que siempre está orando por los enfermos.
Todas las peticiones de oración que recibimos en radio y en televisión de La Voz de la Alianza la llevamos a el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Todos los días, 5 de la mañana, hay oración. Entonces el Señor me dijo que oráramos en contra del coronavirus. No se le había puesto COVID-19, era coronavirus. Y empezamos a orar, 5 de la mañana. Llegó el mes de febrero y fue cuando el Espíritu Santo me dijo que el tema del ayuno del mes de febrero iba a ser el coronavirus. Y empezamos a orar y ayunar contra el coronavirus al principio del mes de febrero. Ya en el mes de marzo, este mes, estábamos ya con un punto de oración como es la violencia, pero el Espíritu Santo volvió a decirme que era el coronavirus. Y por eso en este mes ayunamos en contra del coronavirus y en contra de la violencia. Como el Espíritu Santo nos va guiando, así vamos nosotros actuando en la oración y el ayuno. Jesucristo dijo, este género se refiere a un tipo de espíritu que ataca a la humanidad. Este género solamente sale con oración y ayuno. Los entendidos entienden, saben que hay un poder a través de la oración en el nombre de Jesús. Entonces, por eso, desde enero empezamos a orar por nuestra tierra. Siempre se ora de adentro hacia afuera. Si estamos en Villahermosa, comenzamos a orar Villahermosa, Tabasco, el sureste, México, Israel, todas las naciones. Es la oración de la iglesia cristiana, donde quiera que estemos, oramos de Jerusalén a Judea, a Samaria, o sea, de adentro hacia afuera, nuestro territorio, nuestra Jerusalén, para los que somos cristianos, que trabajamos en Villahermosa, esta es nuestra Jerusalén y tenemos que orar por Villahermosa, orar por el estado de Tabasco, orar por la región, que son 7 estados en el sureste de México, orar por la gran ciudad de México, capital de nuestra nación, orar por los 32 estados de nuestra república. Esta es la tarea de la iglesia. Jesucristo dijo, mi casa, refiriéndose al templo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y como el coronavirus comenzó en China, una gran nación, entonces estábamos orando también por la China, una ciudad de 11 millones de habitantes, Wuhan, estaba siendo afectada, vino la cuarentena a 11 millones de chinos allá en este país asiático. Por eso oramos por Wuhan, oramos por China y empezamos a la intercesión haciendo guerra espiritual, atando los espíritus de los aires y reprendiendo esos espíritus. Estamos haciendo guerra espiritual desde enero, febrero, ahora estamos en marzo y no hemos bajado la guardia. Ahora el foco de atención está en Europa. Estamos orando por los países europeos, estamos orando por los Estados Unidos, todos los estados de la nación de Estados Unidos ya ha sido afectada, pero en México esto ha sido diferente. Latinoamérica ha sido diferente, de manera especial nuestro amado México. Y muchos están sorprendidos porque en México el índice de contagio es lento, es poco comparado con otros países, porque todavía no hay ningún muerto en México cuando todo comenzó desde enero. Amigo, amiga, yo creo en el Dios de los cielos. Yo creo en un Dios que responde a la oración. Yo creo en lo que dice la Biblia y de acuerdo a la enseñanza de la Biblia hemos actuado. La Biblia dice que Dios mandó al profeta Jonás a una gran ciudad llamada Nínive, una ciudad-estado, porque esta ciudad era pecaminosa, una ciudad derramadora de sangre. Se practicaba mucha idolatría, mucha hechicería. Estaban apartados de Dios. No era una ciudad
de los hebreos, era una ciudad pagana, pero Dios tiene compasión de todas las naciones, porque Él es el creador de todas las naciones. Entonces llamó a un profeta hebreo y le dijo: Jonás, tienes que ir a llevar la profecía a Nínive para que se arrepienta de sus pecados, porque son sus pecados los que están trayendo problemas a sus familias, problemas espirituales, problemas de sanidad, problemas o de enfermedad, problemas financieros, todo tipo de problema. Dios es Dios de abundancia, Dios es Dios de bienestar. Y esta ciudad estaba contaminando la tierra porque no era cualquier ciudad, era una ciudad muy importante en los tiempos de Jonás. La Biblia dice que Jonás predicó que en 40 días vendría el juicio de Dios, juicio por el pecado de Nínive. La Biblia dice que toda esta ciudad-nación oyó al profeta y también el rey de Nínive oyó del profeta. Y todos se arrepintieron de sus pecados y convocaron a la oración nacional, al ayuno nacional. Es lo que acaba de hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que nunca se pensó que los Estados Unidos fueran afectados por este coronavirus. Y el domingo pasado, el día 15 pasado de marzo, convocó a una oración nacional en contra del coronavirus en los Estados Unidos. Yo estuve orando a favor de los Estados Unidos, a favor de lo que Dios muestra en lo que debemos hacer en la oración. Dios tiene compasión de cualquier ciudad, de cualquier nación, porque toda ciudad y nación está bajo una sentencia de muerte por el pecado. En toda ciudad hay pecado, en toda ciudad, en cada nación, están apartadas de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan acerca de que el mundo está bajo el maligno, Satanás, el diablo. Por eso muchos no se dan cuenta de todo ello. La causa de todo esto, la plaga, el coronavirus, es espiritual, es el pecado. Y para eso vino Jesucristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario para cancelar el reino del pecado, para cancelar a la obra del diablo aquí en la tierra. Bueno, por su sangre preciosa nosotros tenemos perdón de pecados. Y entonces el derecho, digamos, legal que el diablo tenga es por el pecado de atacar las naciones, de atacar las vidas. Pero cuando la sangre de Cristo, uno se arrepiente, uno pide perdón al Padre y confiesa los pecados de uno y se arrepiente, se aparta y le pide uno a Dios que nos lave, que nos perdone en el nombre de Jesucristo, que nos lave y nos limpie en la sangre de Cristo. Entonces todo derecho que el diablo tenía se les quitado y ahora nosotros somos la justicia de Dios y podemos, una vez ya arrepentidos, haber confesado, haber sido lavados en la sangre de Cristo, el diablo ya no tiene ningún derecho. Así es. Por eso hoy todo cristiano sabe el poder que hay en la sangre de Jesucristo, sangre viva, sangre permanente, que hay que aplicar, hay que derramar, hay que rociar con la sangre de Jesucristo. Aplico la sangre de Primera Cristo. de Pedro, sí, sobre personas, sobre familias, sobre casas, sobre ciudades, sobre naciones. Es el tema de la oración del cristiano, sobre todo para contrarrestar toda amenaza del enemigo como es el coronavirus. Cuando Dios mandó al profeta Jonás y se arrepintieron de sus pecados en Nínive, dice la Biblia que Dios dijo: detengo el juicio. Porque hay arrepentimiento, se convirtieron de sus malos caminos. Entonces dice la Biblia que Jonás se molestó con Dios, porque dijo Jonás: bueno, ¿para qué me envías entonces? Creo que Jonás estaba esperando ver el juicio, porque era una nación gentil, era una nación asesina, asesinaban sobre todo a los que no eran de allí, y él era hebreo, y entonces dijo: ¿y por qué no vino el juicio?
Entonces fue cuando Dios dijo, no tendré yo misericordia. ¿Por qué no lees? Es importante, ya que estamos en una enseñanza. Bueno, lo que pasa Jonás también es que Jonás se sentó en un lugar desierto para ver que lo que iba a suceder. Entonces, pero como la gente de Nínive hasta el rey se arrepintieron, entonces, pero Jonás se sentó en un lugar desierto y Dios hizo crecer una calabacera. Pero entonces él se estaba bajo la sombra de la calabacera porque Dios le permitió tener esa calabacera para poder cubrirse del sol, del calor. Pero cuando vio que Dios no destruía la ciudad y la calabacera también se destruyó, entonces el profeta se enojó contra Dios. Entonces por eso Dios le dice así, y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche creció. Estamos viendo imágenes donde Jonás se sentó a ver la destrucción de Nínive. Ahí crece la calabacera. Que iba a destruirse ahí Nínive. En la calabacera Dios la hace crecer. Entonces Dios le pone una calabacera para darle sombra, porque había mucho sol. Entonces allí está el profeta. Y dice la Escritura, versículo 11, Jonás 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. En esos tiempos era mucha población para una ciudad-estado, 120,000. Hoy en este siglo XXI, ¿cuántas ciudades ya rebasan los 120,000 como Villahermosa? Yo estuve en la Ciudad de México el domingo pasado, una ciudad de más de 21 millones de habitantes. ¿No tendrá Dios compasión de 21 millones de habitantes? Claro. ¿No tuvo compasión Dios de esta ciudad de Wuhan de 11 millones de habitantes? Y vemos que en Wuhan también hubo mucha oración, porque allí hay cristianos que estaban una orando. Iglesia subterránea. Hay una iglesia que está subterránea orando que fuertemente. 24/7 horas, Sí. O sea, 24 horas al día, Sí. 7 días de la Es semana. la oración Y todos que llegan a orar mueve ahí. la mano de Dios, donde Así quiera es. que estemos. Hay iglesia en China, una iglesia que trabaja bajo opresión del enemigo, pero ellos hacen todo para buscar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, orar. Y más en este tiempo de contingencia, y estamos viendo ya los resultados. Ahora en Wuhan las cosas han ido ya cambiando. Así es. Así que la oración cambia todo. Aquí tenemos entonces lo que dice la Escritura en Jonás 4:11, que habla de la piedad de Dios sobre ciudades y naciones. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así termina este maravilloso libro profético de Jonás. Jesucristo mencionó acerca del profeta Jonás. Y cuando Jesucristo estuvo, Él habló de las señales que están aquí en la vida de Jonás. Así que por eso tenemos que estudiar de la Biblia, porque hay mucha enseñanza que habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios sobre ciudades, naciones enteras. Dios no quiere la muerte del que está muriendo debido al pecado. Para eso vino Jesucristo, a resolver el problema del pecado, para que haya vida eterna. En Jesucristo está la vida eterna, y por eso estamos predicando a Jesucristo. Al tiempo de hoy, donde estamos viendo a muchas personas afectadas por el coronavirus, porque la característica es el contagio. Muchas personas contagiadas. Amigo, amiga, no morirás. La vida de Jesucristo está de por medio. Si tú estás viendo este programa, la misma palabra que estamos enseñando estará trayendo paz a tu espíritu. Y hoy estaremos orando. Vamos a ir a un corte y después vamos a orar. Vamos a darte alguna orientación sobre lo que estamos haciendo en La Voz de la Alianza, tanto en radio como en televisión. Todos tienen la oportunidad de pedir oración
o acudir. Tú puedes acudir a cualquier iglesia donde tú vivas en tu ciudad, una iglesia cristiana donde oren por los enfermos. Puedes acudir a algún ministerio, algún pastor que ore por los enfermos. En toda ciudad, en toda nación, hay iglesias cristianas que oran. Así que todos tenemos la oportunidad de ser cubiertos con la sangre de Jesucristo a través de la oración y librar este virus. Damos gracias al Señor porque México ha sido un país protegido por Dios y nuestro estado de Tabasco. Hasta el día de hoy no ha habido muerte alguna en México. Han habido ciertos contagios, pocos comparado con la población de nuestra nación y con respecto al tiempo en que ya lleva esta epidemia afectando a las naciones. Así que debemos conocer la importancia de la oración. Dios te ama, amigo, amiga. Dios solamente busca tu salvación en arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que andamos mal, reconocer que estamos alejados de Dios, reconocer que estoy caminando haciendo cosas que desagradan a Dios. Por eso tengo que volverme a Dios y empezar a vivir de acuerdo a la enseñanza de la Biblia para llevar una vida de santidad, apartado del pecado. Los demonios atacan donde hay pecado. Si tú estás en pecado, eres una persona que estás en adulterio, fornicación, estás robando, estás en corrupción, ya que se está hablando mucho de la corrupción, amor al dinero, codicia, avaricia, estás adorando dioses extraños. Allá en la Ciudad de México me dijeron que están adorando mucho a Judas Tadeo. Hay muchos dioses falsos pues todo eso es que personas están haciendo. Y eso por eso viene la ira de Dios. El único Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, es invisible, Dios es espíritu. Su Hijo Jesucristo vino a la tierra y ahora toda persona que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador honra a Dios el Padre y el Padre entonces suelta su bendición. Dios es bueno, Dios es amor y Dios responde a la oración en el nombre de Jesús. Bien, debido a las disposiciones de las autoridades sanitarias de nuestro país, se recomienda a cualquier persona que empiece a tener síntomas que tienen que ver con los problemas respiratorios, pueden ser síntomas de gripe, la tos, la fiebre, quédense en casa. Es la recomendación que nadie salga. Es un tiempo de recluirse en casa unos 14 días por el índice de contagio. Es sumamente contagioso. De esta manera, todos los que están enfermos estarán en sus casas y no podrán ir a la iglesia, porque la iglesia es un centro de reunión. Pero Dios no le da ventaja a la enfermedad. A distancia se puede orar. Pueden llamar por teléfono. Solamente tenemos que tener la fe en Dios. Y por eso enseñamos cómo acudir a Jesucristo. Y aquí tenemos una enseñanza de una persona que estaba enferma en casa. Entonces alguien abogó por esa persona enferma y fue a los pies de Jesucristo. Una persona, un familiar, alguien, un vecino puede ir a pedir oración. La iglesia es el centro de oración. Aquí tenemos en Mateo capítulo 8 cómo un hombre fue a los pies de Jesucristo, versículos del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y él respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí tenemos cómo llegó la sanidad a esta persona paralítica enferma en casa.
Jesucristo solamente habló la palabra porque hubo un hombre de fe que era el centurión. El centurión dijo: yo sé de autoridad porque soy un centurión romano y tengo bajo mis órdenes soldados, sé lo que es mandar. Estaba reconociendo en Jesucristo a Dios, el que podía reprender la enfermedad. Como Señor, pues. Como Señor. Así que este centurión le dijo: habla la palabra, di la palabra, solamente envía la palabra. Ordénalo donde está la persona enferma y la persona sanará. Y tal como creyó y tal como lo hizo el Señor Jesucristo, así fue. Cuando regresó el centurión, ya estaba sano la persona enferma. Así que, amigo, amiga, tú puedes en estos tiempos de contingencia del coronavirus también pedir la oración. Por eso, a través de la radio estamos poniendo nuestros teléfonos para que cualquier persona se comunique. También en este programa de televisión, comunícate para orar, para llevarte en oración. Puedes comunicarte al Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. También estamos orando por los enfermos todos los días. Tú puedes consultar nuestra página www.raminternacional.org.mx. Desde que comenzamos a predicar el Evangelio a través del medio de comunicación, radio y televisión, siempre hemos estado orando por los enfermos a distancia. Y muchos milagros han sucedido en las casas, en los hogares, en los centros de trabajo, sin necesidad de ir a la iglesia local. Dios ha permitido todo esto para no darle ventaja al enemigo que está afectando a muchos en enfermedades como lo que estamos viviendo hoy. Escúchanos en la radio. Tú puedes escuchar la radio todos los días, 7 de la mañana, de 7 a 8. Puedes tú recibir la bendición de la palabra de Dios y se oran por los enfermos en cada programa de radio. Estamos en el 740 de AM, 88.5, todos los días. De lunes a lunes estamos a las 7 de la mañana, todo un equipo de trabajo ministrando a las necesidades de las personas que estén creyendo en Jesucristo. Este es un tiempo de contingencia. Es necesario que creas en el Señor, porque en el mundo de lo natural no hay solución. ¿Por qué no entras a lo espiritual y crees en lo que Dios ha determinado para tu cuerpo, que es la sanidad? Y antes de los 14 días tú estarás libre de toda contaminación. El requisito es creer. Jesucristo le dijo a un padre de familia: si crees, al que cree, todo le será posible. Así que comunícate, hay teléfonos aquí en nuestro programa de televisión, hay teléfonos en la radio. Tú puedes comunicarte al Centro de Avivamiento Cristiano Maranata en esta ciudad de Villahermosa o consultar nuestra página www.raminternacional.org.mx. Dios se sigue manifestando de muchas maneras. Eres una persona que sabes de alguien que está enfermo en un hogar. Bueno, pues trae tu pañuelo, tu propio pañuelo, y entonces lo ungimos allí en la iglesia. En la iglesia, en nuestro servicio, siempre estamos ungiendo con aceite por las disposiciones que se han dado de nuestras autoridades y somos respetuosos de todo ello. No se debe acudir a una iglesia si tienes estos síntomas, que tienes gripe, estás tosiendo, fiebre. Quédate en casa y recibe tu sanidad a distancia. Tú puedes recibir, puedes llamar por teléfono o por medio de un paño. Mira lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 19. Dice la Biblia que en los tiempos del apóstol Pablo se le llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así que hay poder en la oración. Hay poder cuando uno está ungiendo un paño, suelta la palabra de bendición en el paño y esa palabra es la que se hará efectiva, porque la palabra es viva y eficaz. No hay barrera para nada en la palabra de Dios. Por eso, amigo, amiga, dale una oportunidad
a tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te ama, solamente el requisito es creer. Creer en Dios, creer en su palabra y aceptar la bendición de Dios, que es un regalo. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que la sangre de Cristo te limpie y también te perdone, pero también te dé vida y te dé protección. Por eso, conforme a la enseñanza de las Escrituras, queremos conducirte en una oración de arrepentimiento. Esta fue la predicación que hizo Jonás en Nínive: arrepiéntanse. ¿Cómo puedo arrepentirme? Es un acto voluntario, es un acto de fe. Y nosotros te orientamos. Tú puedes decirle al Señor Jesucristo allí donde estés la siguiente declaración. Dile: Señor Jesús, vengo a ti arrepentido de mis pecados. Soy pecador, pero me arrepiento. Y creo que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario ahora viene sobre mí a limpiarme de pecado, porque creo en el poder de tu sangre. Y recibo ahora el perdón de Dios. Ahora, Señor Jesús, entra en mi vida. Entra en mi corazón. Creo con mi corazón que has resucitado de los muertos, y con mi boca ahora te confieso mi Señor y mi Salvador. Bautízame con tu Santo Espíritu y a partir de ahora ayúdame a caminar en santidad, en obediencia a tu Santo Espíritu, en un nuevo estilo de vida. En esta declaración yo me declaro hijo o hija de Dios. Amén. Si tú hiciste esta declaración con todo tu corazón, la Biblia dice que has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, has pasado del reino del poder del enemigo al reino de Jesucristo. Ahora, la Biblia dice, eres un hijo de Dios. La forma en que pasamos a ser hijos de Dios es a través de esta declaración de fe. Todo lo que hacemos en la tierra hoy, después de Cristo, es un acto de fe, conforme a la enseñanza de las Escrituras. Ahora, en un acto de fe, nosotros aquí nos uniremos, porque la Biblia dice que si dos personas en la tierra que han creído en Jesucristo se ponen de acuerdo, hay un acuerdo de dos. Si una persona hace huir a mil demonios, dos personas harán huir a 10,000 demonios. Si este espíritu del coronavirus es multiplicativo, no hay mayor poder que la oración de dos, cuando oramos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando son muchos los que oramos, pues entonces sí, cuando se incrementa el número se multiplica de el poder oradores, de Dios. personas que van a orar, pues más se incrementa. Por eso, mientras más crece la membresía de una iglesia, más poder habrá en la oración. Pero bastan dos, es el punto de inicio. También invitamos, ¿verdad?, a las iglesias, a los pastores, para que todos estemos orando y cancelando tenemos que orar hoy más que nunca, pidiendo perdón por los pecados de México y de las personas y clamando el poder de la sangre de Cristo para destruir ese virus. Así es. Estamos creyendo lo que dice la palabra y estamos actuando en fe. Por eso, mi esposa y yo nos unimos en oración, somos siervos llamados en una unción matrimonial, en un llamado matrimonial, y hemos caminado juntos y siempre oramos juntos y siempre el Señor responde a nuestras oraciones. Por eso vamos a enviar la palabra allí, quien quiera que tú seas. Dios te ama y Dios obra donde hay oración. Dice la Escritura, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos, busqué aquí en la tierra, dice Dios, hombre que hiciera vallado delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. Dios anda buscando personas aquí en la tierra que le crean y que empiecen a orar de acuerdo a lo que Dios ha determinado a sus propósitos. Nosotros te enseñamos lo que dice la Biblia y actuamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Nos unimos en oración por el tiempo. Padre, nos unimos en oración. Si dos se ponen de acuerdo en un propósito, tú lo harías. Aquí nos ponemos de acuerdo, tu sierva, tu siervo, Señor, para interceder por cualquier persona que ha sido contagiada por el coronavirus.
Estamos atando ese espíritu de destrucción de los cuerpos. Todo espíritu que está atacando el sistema respiratorio lo estamos reprendiendo. Rompemos maldiciones de muerte. Muerte, te atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de Apolión es atado y echado fuera de todo cuerpo y estamos declarando liberación y desatamos sanidad bajo la sangre del Cordero de Dios. Cubrimos con la sangre de Jesucristo cada persona, cada familia, cada casa. Cubrimos con la sangre de Cristo nuestro territorio, toda Villahermosa y todo México en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Bien, gracias amigos por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Así es.